¿Qué tal? Muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión. Antes de cualquier otra cosa, pues bueno, mis mejores deseos para ustedes, para toda su gente, para su familia. Espero de todo corazón que las fiestas hayan transcurrido en paz y por supuesto todos tengamos muchísima salud. Creo que es lo más importante en este momento. Como les mencionaba, es un honor nuevamente el poder retomar las pláticas de Derecho para Todos. Saben que estos temas que abordamos lo llevamos a cabo de una manera práctica, de una manera clara, de una forma sencilla para que el alcance de la información sea precisamente para toda la gente que nos ve. Y bueno, qué mejor manera de iniciar este año con las pláticas de Derecho para Todos que tener un gran invitado, alguien que ya nos ha acompañado en una ocasión anterior, pero que bueno, siempre será un gusto recibirlo en este foro. Y es precisamente el licenciado Romeo Arturo Evialoya. Muchas Bienvenido, gracias, muchas bienvenido gracias. nuevamente, Romeo. De Es verdad un es un, honor y un placer estar aquí, muchas gracias. el placer es de nosotros, el gusto es mío en lo particular. Puedo presumir que con Romeo me une una amistad ya de algunos años. Hemos compartido trabajo, hemos compartido ahí desveladas, arrastrar el lápiz, Sufrimientos. sufrimiento, presión, Sí, presión laboral, el servicio público en el cual se desempeña Romeo y donde casi siempre te has desempeñado, si no me sí, equivoco, sí, es sí. una actividad que requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo y tú la llevas a cabo Nos de gusta la una, mala vida. ya sé, de una excelente manera. Bienvenido de Muchas nuevo. gracias, Me muchas voy a gracias. permitir leer una breve semblanza del estimado abogado Romeo como forma de introducción y también para que conozcamos un poquito de su trayectoria y de su obra. Romeo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana con estudios de maestría. Está en proceso de la obtención del grado por la UNAM, pero también es especialista en Derecho Administrativo y de Amparo. Es autor de varias obras, que por cierto nos vas a presumir en un ratito, entre las que se encuentran el régimen de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, el marco normativo del combate a la corrupción, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, derechos humanos y la suspensión del acto reclamado en amparo, independientemente de que ha publicado diversos artículos en varios medios de difusión especializados en el ámbito jurídico. Ha impartido muchos cursos, muchísimos cursos, en el ámbito del derecho administrativo, además de impartir clases de sistemas jurídicos contemporáneos en varias universidades. Actualmente se encuentra en la Secretaría de Economía, si no me Estamos a equivoco, tus pero bueno, órdenes. tu trayectoria, híjole, es destacadísima. Has estado como Gracias. director de quejas en la Contraloría General de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Has estado como titular del área de responsabilidades y titular del área de quejas del órgano interno de control en el Programa de Desarrollo Humano y Oportunidades, director jurídico en la actual alcaldía Venustiano Carranza, director jurídico del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, y actualmente, como se los mencionaba, pues te encuentras en la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Ahí estamos a tus órdenes. Bueno, se ve fácil, pareciera muy corto el leerlo, el plantearlo, pero bueno, el esfuerzo que esto significa y el sacrificio, como lo mencionaba Romeo, es loable. Bienvenido, Muchas gracias, gracias muchas de nuevo gracias. por estar aquí con nosotros. Y bueno, estimados, les quiero platicar que el día de hoy vamos a abordar un tema común, sí, pero sumamente técnico, que es precisamente el juicio de amparo. Muchos abogados comprendemos qué es el juicio de amparo, muchos sabemos la procedencia, de qué se trata, en qué casos se puede hacer valer, en contra de qué actos podemos hacer valer un juicio de amparo, pero bueno, recordando que esta acción, que este derecho de acudir ante instancias federales para una protección de mayor trascendencia tiene su complejidad. No creo que exista alguien más capacitado que tú para platicarnos No, del tema. por favor, que me haces muchas gracias. Desde luego que, que hay muchos más, pero muchas gracias. Lo dudo, Romeo, pero bueno, pues sin mayor preámbulo, si te parece bien, empezamos a abordar el tema. Me gustaría simple y sencillamente preguntarte y que tú nos vayas profundizando sobre cada uno de estos temas. ¿Te Con parece todo bien? gusto, ¿sí? Pues bueno, empecemos entonces. Romeo, platícame por favor, ¿cómo podríamos definir el juicio de amparo?
juicio de amparo, ¿cómo lo podríamos definir? Yo creo que ese es el aspecto, ¿no?, claramente de partida para esta plática. Desde luego es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos que tenemos los habitantes, no solo los mexicanos, los habitantes del territorio nacional, por el hecho de estar en el territorio. Bueno, hay una serie de derechos que ya son susceptibles de protección a través del juicio de amparo. Es un mecanismo de tutela jurisdiccional, es un mecanismo de protección, decíamos jurisdiccional. Esto quiere decir que se va a hacer valer ante jueces, por regla general ante jueces federales. Hay excepciones donde en competencia auxiliar algunos jueces locales pueden recibir las demandas de amparo y dictar algunas diligencias de carácter urgente, entre ellas la suspensión, y comunicarlo posteriormente a la autoridad judicial federal más cercana que pueda conocer del amparo. Directo, me imagino ahí. Del amparo indirecto, sobre todo, por regla general es el amparo indirecto, porque acuérdate que el directo lo vamos a presentar a través de la autoridad que hubiera presentado el acto, que hubiera emitido la sentencia. Bueno, esta autoridad sí va a emitir las medidas suspensionales, pero nada más, ¿no? Y bueno, decíamos, es el mecanismo de protección por excelencia de nuestros derechos fundamentales, un mecanismo que se ha pulido a lo largo de... Entonces podemos hablar de siglos, ¿no? Tenemos una historia muy amplia en materia de juicio de amparo, tal como lo conocemos, data pues del siglo XIX, con los antecedentes de los que ya todos conocemos, la Constitución de Yucatán, las constituciones posteriores, su perfeccionamiento en la Constitución del 57 y las leyes orgánicas que en la materia se han dictado y que eran las que regulaban el juicio de amparo. Ha venido creciendo en cuanto a importancia, en cuanto a la tutela o el espectro de derechos que se van protegiendo, e incluso los sujetos por los que pueden ser considerados como autoridades responsables. Anteriormente se tenía el criterio de que solamente órganos del Estado podían tener este carácter. Ahora sabemos que en casos excepcionales, y bajo ciertas circunstancias, incluso algunos particulares pueden llegar a tener el carácter de autoridad responsable y estar sujetos a un juicio de amparo con ese carácter, ¿no? Entonces me parece importante ir destacando estas cuestiones porque hablan de esta evolución del amparo, de este instrumento jurídico que es importante para todos los ciudadanos porque, como decía, es el que nos permite garantizar nuestros derechos más importantes. Hay quienes dicen, ¿de qué serviría tener reconocido en la Constitución el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad o a la protección de la propiedad, si no tienes un mecanismo que ante una posible violación te permita hacer efectivo o que se respete ese derecho? Los órganos de autoridad, cualquiera y por su propia naturaleza, tienden a expandirse, tienden incluso a cometer arbitrariedades. Es la propia naturaleza de la autoridad, la propia naturaleza de quien manda. Por eso se establecen contrapesos, por eso se establecen límites a la autoridad. Y entre ellos, pues de manera importante para los ciudadanos, está el juicio de amparo, a través del cual, ante una posible violación, ya sea por un acto de autoridad administrativa, por una ley que se considere inconstitucional, por una sentencia que se considere indebida, los ciudadanos podemos concurrir a las autoridades federales para solicitar la protección y para solicitar que ese derecho fundamental que nos violaron sea restablecido y se nos repare la afectación que sufrimos por parte de estas autoridades responsables. En cuestiones a lo mejor más de detalle de lo que es el juicio de amparo, sabemos que se puede dividir en dos aspectos: el amparo indirecto, del que hablábamos hace un momento, y el amparo directo. Muy fácilmente podemos nosotros distinguir el amparo indirecto. Por regla general lo va a conocer un juez de distrito y es contra toda clase de actos de autoridad, desde leyes, actos administrativos, decretos. Y el amparo directo va a ser conocido por un tribunal colegiado de circuito y se va a promover contra actos o sentencias, generalmente laudos, resoluciones que pongan fin a un proceso jurisdiccional.
si hubo alguna violación durante el proceso que repercute en la sentencia, se puede recurrir esa sentencia, se pueden hacer valer esas violaciones procesales en el amparo directo y va a ser conocido bajo los principios que en ambas figuras o en ambas clases de amparo se deben respetar, de los que espero que tengamos oportunidad de hablar más adelante. Okay. Básicamente creo que es ahí el fundamento constitucional, lo vamos a encontrar, eso todos lo sabemos, en los artículos 103 y 107 constitucionales, que son los que van a hablar en términos generales de este juicio tan importante. Excelente, pues bueno, vaya, para que lograras plantear precisamente una esencia, una idea general de lo que es el juicio de amparo, considero que es completamente clara. Solamente creo que vale la pena rescatar algunos puntos de lo que nos acabas de platicar para poderlo llevar de una manera ordenada, estructurada, si es que la palabra, y tú me lo permite. Lo que rescato es el juicio de amparo, entonces, lo puede hacer valer cualquier persona que se encuentre en territorio nacional. Es decir, no necesita ser mexicano para poder promover un juicio de amparo, ¿cierto? Es correcto. Correcto. Otra idea importante que arrojaste es que el juicio de amparo se hace valer por violaciones a nuestros derechos. ¿Podríamos plantear la violación de cualquier derecho o lo tendríamos que limitar o delimitar a tal vez preceptos constitucionales y derechos humanos o tratados internacionales? ¿En contra de qué tipo de derechos podemos hacer valer el juicio de amparo? Bueno, como bien comentas, atendiendo a los principios rectores del juicio de amparo, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante, sí. Yo creo que se puede proteger cualquier derecho de los gobernados a través del juicio de amparo, ya sea que la violación a un derecho fundamental se dé de forma directa o indirecta, que es una distinción que se hace en el amparo. Hay derechos sustantivos contenidos como tal en la Constitución que te hablan, hablábamos hace un momento de derechos tales como la propiedad, como la vida, como salud, educación. Salud, que ahorita es, bueno, realmente es todo un tema y es un tema muy complicado. Violaciones directas y específicas a esos derechos, desde luego, son reclamables a través del juicio de amparo. Yo pienso que por la naturaleza de los actos que pudieran ser violatorios de estos derechos, por regla general será el amparo indirecto, no forzosamente va a ser así siempre, pero también puede haber derechos fundamentales que se violan de manera indirecta, ¿no? Se comete una violación a una ley secundaria que repercute en una violación, por ejemplo, el artículo 14 o 16, y eso, bueno, también esa violación a una disposición secundaria puede repercutir en una protección o en una solicitud de un amparo, ahí muy probablemente será directo, ¿no? Okay. O sea, entonces, entendiendo, vaya, lo que yo comprendo de eso que nos estás mencionando es que partiendo de la supremacía constitucional, debemos entender que ninguna norma puede ir en contra de lo estipulado en la Carta Magna. Es correcto. Por ende, todo repercute, como tú lo platicaste, en la Constitución. Entonces, si algún derecho sustantivo, adjetivo en una ley secundaria es violado, va a tener una consecuencia constitucional y por ende podemos acudir al juicio de amparo. Es correcto. Y mencionabas hace un momento un tema que creo que es muy importante. Hablabas también de tratados internacionales, que eso es algo que estaba dejando de lado. Desde luego, y atendiendo incluso a la reforma en materia de derechos humanos de data reciente, se me fue el año. ¿2011 será? 2011. Bueno, ya ni tan reciente. Pero bueno, cuando 10 años ya, 10 años, sí. Precisamente se le da esta importancia y esta relevancia a la protección de los derechos derivados de tratados internacionales. Que más me parece fundamental, mira, aprovechando que hacemos este paréntesis, lo voy a decir con toda objetividad y pues finalmente estamos en un foro de análisis. Muchas veces los abogados... lo dejamos de lado. Bueno, desde luego no es tu caso porque cuando lo dejamos y es un poquito a donde quería llegar. No pocos abogados, más bien pocos abogados, por lo menos es la experiencia que yo he tenido, pocos abogados postulantes dominan
realmente entienden la importancia de citar un tratado internacional, Ok. de entenderlo, de analizarlo, de poder llevar a un escrito la violación a un dispositivo de esta naturaleza, por qué se está inobservando. Y ahorita que antes de que iniciábamos esta plática, comentábamos en términos generales estos planteamientos que hacías y la forma de abordaje de estos temas que tienen en el despacho, me pareció algo verdaderamente importante y me pareció que es algo en lo que se tiene que ahondar, que en lo que se tiene que ahondar con la gente, los que en tu caso que tienen esta responsabilidad de atender a tus clientes, de enseñarles o de evidenciar la importancia que tiene irnos más allá de los aspectos puramente constitucionales, que desde luego son básicos, para también analizar por qué el pacto de San José, por qué el artículo 25, por qué sí, Claro. esa parte, ese planteamiento me parece interesante, Bien. porque es un aspecto a donde tenemos también que desarrollar cultura jurídica, que nosotros como abogados nosotros tal vez lo sepamos, pero tenemos que socializar ese conocimiento para que la gente sepa que más allá de los derechos establecidos expresamente en la Constitución, hay un espectro de derechos contenidos en tratados internacionales que también son susceptibles y deben ser motivo de protección en caso de una eventual violación. Excelente. Sí, concuerdo contigo en esa situación. Nos cuesta trabajo, realmente nos cuesta trabajo explorar tratados internacionales porque tienes que buscar también la esencia y el derecho que deriva de ese tratado internacional. No simplemente es plantear un tratado internacional, sino encontrar los derechos que se consagran en cada uno de estos tratados a los que tú recurras y que son precisamente materia de juicio de amparo, materia del amparo. Si se te está violando un derecho consagrado entonces en la Constitución, en algún tratado internacional o indirectamente de alguna legislación secundaria, acudimos al juicio de amparo. Es correcto. Excelente. Romeo, las siguientes dos preguntas son: ¿cualquier persona o cualquier autoridad puede hacer valer un juicio de amparo? Esa sería la primera pregunta. Y la siguiente es: ¿los casos específicos en los que procede el juicio de amparo solamente son por violaciones de derechos humanos, garantías constitucionales y derechos secundarios? Esas serían las preguntas que Perfecto. tengo. Respecto a la primera pregunta, cualquier persona o autoridad puede interponer un juicio de amparo. Cualquier persona sí. Perdón, hay solamente una interrupción. Cualquier persona, sin importar si es menor de edad, mayor de edad, de manera directa por representación, ¿cómo sería esa promoción? Bueno, en el caso retomando, cualquier persona sí, cualquier persona puede, incluso una persona jurídica, una que les llamamos personas morales, Okay. tienen derechos, se les equiparados a derechos humanos, pueden interponer juicios de amparo. En el caso de los menores, pues se hace a través de sus representantes, de sus padres, tutores, quienes legalmente pueden tener la representación de estos menores. Esa es la regla tratándose de menores, porque además hay un tema de capacidad ahí. Okay. Y estas cuestiones que también son importantes que tenemos que abordar. Entonces, cualquier persona sí, cualquier empresa, siempre y cuando esté constituida como una persona moral, como una persona jurídica, puede interponer un juicio de amparo. Hay que atender a la naturaleza de los derechos que puede tener una persona moral. En algunos casos van a ser diferentes a los derechos que va a tener una persona física. Tal cual, sí. Ahorita se me está yendo algún ejemplo. No hace mucho estudiaba una demanda donde alguien nos planteaba, alguna empresa nos planteaba una cuestión relacionada con derechos para decidir sobre sus hijos y esto. Entonces, libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, decíamos, oye, pues tú no tienes ese derecho, ¿no? Claro. O sea, ese derecho a ti no tienes interés para reclamarlo, claro. No lo tienes. Sí, por supuesto. Sí, queda claro. O sea, igualdad del hombre y la mujer en una persona moral como que no cabe, ¿no? O sea, por ejemplo. Qué claro es eso plantearlo, ¿no? Porque si bien, como tú lo mencionas, las personas morales, las personas jurídicas pueden acceder al juicio de amparo,
no significa que estén en todos los supuestos o puedan hacer valer cualquier derecho, porque hay derechos que son intrínsecamente hacia el ser humano, Claro, no hacia la persona jurídica o la persona, sí. Exacto. Ahora, y hablábamos de las Perdón, personas. ¿y las autoridades? Ahí vamos, esa parte es también interesante. El artículo 7 de la Ley de Amparo permite que las personas morales oficiales puedan interponer... ¿Qué es una persona moral oficial? Generalmente estaremos hablando de organismos con personalidad jurídica, reconocidos por ley o por decreto, creados así, a los que se les atribuye esta y que son órganos que estén dentro de la estructura del Estado. Entonces serían órganos del Estado tal cual. Órganos del Estado. Con capacidad propia. Sí, que sean personas, porque finalmente uno de los requisitos... Que sean persona moral. Okay. Que sean persona moral, en este caso oficial. Sin embargo, no pueden concurrir el amparo en términos generales. La ley, el artículo 7 de la Ley de Amparo los restringe a que solamente en defensa de un derecho patrimonial. Si se les afecta el patrimonio, por alguna determinación, tienen la posibilidad de promover el amparo. Si no hay una afectación de tipo patrimonial, las autoridades, por regla general, no tienen derechos humanos. Son autoridades, no son personas, no son humanos, no tienen, ¿no? Entonces, a ver, tratando de comprender esto que nos estás platicando. Los órganos del Estado sí están facultados, en algunos casos obviamente, para promover el juicio de amparo, siempre y cuando lo hagan en defensa de ese propio órgano. De un derecho patrimonial. Y que sea un derecho patrimonial. O sea, que se esté perjudicando el patrimonio de ese órgano del Estado. Hace muchos años, por ejemplo, tuve un caso donde, estando en algún órgano interno de control, nos decían, oye, pues hay que promover un amparo porque nos violaron tal derecho procesal en un juicio. Finalmente se hizo y pues la determinación del juez va a decir, tú eres autoridad administrativa, tú no tienes derechos humanos, no estás defendiendo patrimonio, estás defendiendo un acto administrativo, un acto de autoridad, ese derecho no lo tienes y no. Ahora, personas como Pemex, como la CFE, esas finalmente como son empresas públicas, ellos tienen un espectro mucho más amplio equiparado al que tuviera cualquier persona física o moral privada, ¿no? O sea, ellos no están restringidos nada más a temas puramente patrimoniales. Son personas quiero plantearte un ejemplo, jurídicas. Una idea que se me viene a la cabeza. Una violación al debido proceso en el que una de las partes de la controversia de origen sea un órgano del Estado. ¿Este órgano del Estado puede irse al amparo por violación procesal, por violación al debido proceso? Yo creo que sí, porque ahí tienes una situación, está sujeto como tal a un juicio que va a ser resuelto por una autoridad tercera, en un órgano jurisdiccional. Y si esa violación procesal genera una consecuencia patrimonial, sería la justificación. Sería la justificación. Sí, porque por ejemplo, si hablamos de un juicio de nulidad por hablar un juicio donde participa una autoridad y donde participa un particular, pues ahí no tendrás el amparo. Ahí lo que tendrás que hacer es hacer valer tu recurso de revisión, que precisamente como no tienes derechos humanos, no tienes amparo directo. Como autoridad tienes tu medio de defensa, es el recurso de revisión. Ahí puedes hacer valer en tu recurso de revisión la violación procesal. Te tendrás que esperar a que se dicte la sentencia y establecer que esa violación procesal causa el detrimento. Te afectó y tuvo tal trascendencia en el juicio que determinó el fondo y la puedes hacer valer. Ok, excelente. Excelente, pues bueno, creo que hasta aquí nos está quedando claro precisamente el tema que estamos abordando. Romeo, se escucha, se sabe que existen varios tipos de amparo, varios juicios de amparo, amparo directo, amparo indirecto. Ya hace un rato en la introducción no lo comentaste, pero bueno, creo que sería adecuado abordar un poquito más sobre cuáles son las diferencias de un amparo directo frente a un amparo indirecto y el porqué de la existencia de estos dos tipos de amparo. Sí, bueno, empezaría por la última parte. El porqué de la diferencia me parece que atienden a actos reclamados de naturaleza muy distinta. Mientras el amparo directo va a estar enfocado, como decíamos hace un momento, a determinaciones que pongan fin a un juicio, el amparo indirecto tiene un espectro mucho más amplio. Puede interponerse contra leyes que son inconstitucionales y causen un agravio al promovente. Puede promoverse contra actos administrativos que impliquen una violación directa a un derecho fundamental,
que dejen en estado de indefensión a un particular. Okay. Vamos, es amplio, no está restringido a una determinación jurisdiccional que ponga fin a un juicio. Como lo es el directo. Como es el directo. El directo entonces está limitado solamente a hacerlo valer en los casos en los que se ataque una resolución que pone fin a un proceso. Es decir, debe existir un proceso para poder llegar, mejor dicho, al juicio de amparo. Si no hay un juicio de por medio, nos olvidamos del amparo directo. Directo, es correcto. Okay. Tendría que ser un amparo indirecto, también sujeto a los principios de definitividad, a la instancia a la solicitud de parte agraviada, que finalmente, también por ejemplo eso de parte agraviada me parece a veces es interesante porque de repente vemos gente que conoce de alguna disposición legal que se publicó, que considera que le puede afectar, pero no le está afectando. Okay. Porque todavía no le ha aplicado a la autoridad esa norma, porque esa norma para afectarle depende de que llegue la autoridad y a lo mejor te haga un acto de fiscalización o que puedas llegar a ser sujeto de la aplicación de una disposición general, no implica que por ese mismo hecho tú puedas interponer de manera inmediata el amparo. Okay. Tiene que haber una afectación. Hay casos en donde sí, pero tiene que haber una afectación a tu esfera jurídica. Okay. Tiene que haber una afectación, ya sea porque te aplicaron la ley, y en ese caso sí puedes interponer un juicio de amparo, va a ser indirecto, a menos que estés en un caso de una ley de tipo autoaplicativa, que es con la mera entrada en vigor, ya te impone una carga, ya te restringe un derecho, ya te modifica una situación jurídica previa en tu perjuicio, y ahí tienes la posibilidad también de irte al amparo indirecto. Entonces, hablando del amparo indirecto también y del amparo contra leyes, es importante de hablar de las leyes autoaplicativas, de las heteroaplicativas, y esto, como decíamos, tiene relación además con esta cuestión del principio de parte agraviada. Solo quien resiente en términos de la fracción primera del artículo 5 de la ley de amparo una afectación, ya sea un interés jurídico legítimo, puede concurrir al juicio de amparo. Eso era precisamente lo que estaba viendo aquí que nos preguntaban y lo quiero sacar a colación. El interés de parte agraviada entonces se refiere precisamente al que se deba acreditar el interés jurídico o el interés legítimo para hacer valer este juicio. Que es correcto. Que además es otro de los aspectos que constituyen una evolución. Hablamos hace un momento al iniciar que este amparo ha ido evolucionando. Uh-huh. Había cuestiones que antes no se protegían, había derechos o intereses que antes no se protegían y ahora ya se protegen. Uno de ellos es precisamente el interés legítimo. La ley de amparo anteriormente vigente y los criterios del Poder Judicial Federal te exigían demostrar un interés jurídico. Es forzosamente. Uh-huh. Y ahora, bueno, ya un interés legítimo te da la posibilidad de concurrir al juicio de amparo, ¿no? Una situación por la cual a lo mejor no tienes una afectación directa y específica, uh-huh, pero estás en una situación que te coloca el marco legal en determinada situación particular y bueno, pues ese marco legal que te coloca en esa situación te da un interés legítimo para poder recurrir esas determinaciones. Excelente, excelente. Entonces, pues bueno, tocando el tema de que el amparo lo podemos dividir y realmente así se encuentra dividido en amparo directo y amparo indirecto de acuerdo a estas situaciones. Solamente me gustaría saber si el amparo directo solamente procede contra resoluciones que ponen fin al proceso. Debemos entender que solamente es en contra de sentencias o resoluciones definitivas, es decir, aquella que resuelve el juicio. Y te lo planteo por lo siguiente. La propia ley de amparo y hay muchos criterios jurisprudenciales en los que se plantea que hay otro tipo de resoluciones que ponen fin a procedimiento que no es una sentencia, uh-huh, o que no es un laudo hablando de materia, uh-huh, laboral, o que no es la resolución en materia administrativa. ¿Qué pasa con un sobreseimiento? ¿Qué pasa con una prescripción? ¿Qué pasa con una caducidad de instancia? ¿Esto queda como en el aire o ya está completamente aterrizado que este tipo de determinaciones también, por ser determinaciones que ponen fin al proceso, se pueden impugnar a través del juicio de amparo directo? Se tendrían que impugnar en mi consideración y en la experiencia que he tenido a través del amparo directo porque finalmente hay un juicio y finalmente es una determinación que le está poniendo fin. Que lo acaba. Sí. Excelente. Entonces tendría que darse. Hay una discusión bien interesante, es así, siento un poquito inacabada,
que habla de los acuerdos que determinan a lo mejor un desechamiento o desde el momento que se presenta una demanda o como acuerdo que por alguna razón, y ahí el criterio o bueno, el planteamiento puede ser, el juicio como tal no ha empezado, como tal no fue admitido, como tal Qué interesante. Sí. Promoviste tu demanda, pero te la desecharon, no hay juicio. No hay juicio. Okay. Ahí que procede. ¿No? Entonces, me ha tocado ver criterios en los dos sentidos, que te dicen, no, pues es amparo indirecto porque como tal no hay juicio. Siento que ahora, que yo personalmente coincido más con ese criterio, me parece que no hay, que el juicio inicia por lo menos cuando hay una determinación inicial, cuando la hay admisión la admisión tal cual. Me parece que ese sería el criterio correcto. Sin embargo, empiezan a haber criterios en el sentido de que finalmente se está poniendo final a un asunto que yo creo que nunca empezó, pero bueno, claro. O sea, pero creo que la parte del planteamiento que haces me parece muy interesante ese abordaje de cuál debería de ser la instancia, ¿no? Si el amparo indirecto o el amparo directo. Hay otro elemento que también me parece importante. Hay determinaciones que se pueden dar dentro de un proceso jurisdiccional que son de tal forma graves, que son de tal forma relevantes que incluso pudiera ser, si no hay algún otro mecanismo de defensa, que se pueden pelear a través de un juicio de amparo indirecto sin necesidad de esperarte a la sentencia, porque eso no va a ser reparable, ¿no? Y esa parte también me parece que es importante y tenemos que aprender a establecer estos aspectos. ¿Cuándo podríamos o cuándo tendríamos que esperar a que haya una sentencia de fondo para hacer valer esa violación procesal en el juicio de amparo directo? De amparo directo o en su caso de amparo indirecto. Me surge a mí una duda en este tema. Si, vaya, lo quiero plantear de una manera clara, estoy organizando mis ideas, pero estamos dentro de un juicio. En este juicio se emite alguna determinación dentro del propio proceso, sin importar el tipo de proceso que sea, salvo en aquellos que me queda claro que por disposición expresa te estipulan que no hay medios de defensa. Imaginemos que en este caso, dentro de un juicio ordinario, tal vez civil, medios de defensa existen. Emiten una determinación intraprocesal, esa determinación la impugnas a través del medio de defensa ordinario, pero no acudes después del medio de defensa ordinario a tu juicio de amparo indirecto. Podrías hacerlo sí, porque es una determinación que no pone fin dentro del juicio. ¿Hay alguna regla, retomando el tema que tú mencionas? Yo puedo esperarme hasta la procedencia del amparo directo para hacer valer todas esas violaciones intraprocesales, o la autoridad de amparo directo, que me queda claro que es el colegiado, me va a decir, oye, no, tú tuviste que impugnarlas por la vía de amparo indirecto por ser intraprocesales, y como no agotaste ese amparo indirecto, consentiste y yo solo me aboco a la resolución final. Yo siento que no estaríamos obligados a agotar el amparo indirecto. Me parece que de la interpretación de la ley de amparo y los criterios que se han dictado nos obliga a hacer, desde luego, a eso sí, impugnar las determinaciones intraprocesales que tienen. Ordinariamente. Ordinariamente, hasta ahí. Okay. Y posteriormente, impugnar estas determinaciones en amparo directo, que se haga valer contra la sentencia si es que no nos resultó favorable. Porque sería la consecuencia del proceso como tal, entonces podrías... Sí, podrías hacer valer y no hay consentimiento porque las impugnaste. Las impugnaste en la vía ordinaria que correspondía. Ok, excelente. ¿Quién conoce el amparo indirecto? El amparo indirecto, por regla general, lo va a conocer un juez de distrito. Digo por regla general porque puede haber casos excepcionales en que puede conocerlo un tribunal unitario de circuito cuando el acto reclamado hubiera sido emitido por a lo mejor otro tribunal unitario. Un inferior no puede conocer de los actos que hace el superior, entonces va a ser otro tribunal unitario el que va a conocer de ese amparo indirecto, pero la regla es que conocerá un juez de distrito. El tribunal colegiado de circuito, por su parte, va a conocer el amparo directo. También, por regla general. No, ahí sí hay competencia específica del tribunal colegiado de circuito. Sí. Es el facultado para conocer un amparo directo. Sí. La Corte, en casos excepcionales, podrá conocer amparos en revisiones, pero bueno, pero no es como tal el amparo directo. Y el tribunal colegiado también puede conocer en recurso de revisión las sentencias de primera instancia que se hubieran dictado en amparo indirecto por un juez de distrito. Eso es importante también
hacerlo notar. Las sentencias que dicta un juez de distrito no son sentencias que por sí mismas sean firmes. Se pueden recurrir por cualquiera de las partes afectadas por la sentencia, y sí, tanto por la autoridad responsable como por el quejoso, Okay. En recurso de revisión. Ok. Oye, este es más un tema que recuerdo haber estudiado y que desde estudiante nos plantearon. Me queda claro que hay competencia para el conocimiento del juicio de amparo. Obviamente la figura del amparo ha evolucionado, como tú bien lo mencionas, pero en algún caso ahí excepcional o súper, hiper, mega excepcional, en el que por razones de la hora, del lugar, no esté a la mano una autoridad de amparo como lo es un juez de distrito, ¿qué tan cierto o qué tan factible, mejor dicho, qué tan legal es que yo acuda a la primera autoridad que tenga cercana para que ellos admitan a trámite una demanda de amparo? Sí, bueno, en este caso, por ejemplo... Excepcional, por supuesto, Excepcional, ¿no? desde luego, Sumamente sí. excepcional. Sí. Bueno, ahí en esos casos se puede concurrir a la autoridad jurisdiccional que se tenga más cercana. Jurisdiccional. Okay. Puede ser una autoridad, cualquier juez. Okay. Y hablábamos al inicio de la plática de la competencia auxiliar. Okay. A eso se refiere precisamente. En algunos casos estas autoridades pueden admitir la demanda, dictar incluso providencias suspensionales, a lo mejor es un caso urgente, es un caso de vida o muerte, pueden dictar en ese momento las providencias jurisdiccionales, ordenar la suspensión de la ejecución de ese acto reclamado, y hecho lo cual, remitirlo actuado a al juez de distrito más cercano que pueda ya continuar con la prosecución del juicio de amparo. Ok, excelente, es bueno saberlo. Sí. Vaya, creo que al día de hoy, y más a una consecuencia de la emergencia sanitaria, que se han implementado o se han explotado y perfeccionado más las plataformas, medios electrónicos jurisdiccionales, bueno, no habría tanta necesidad de pensar en estos supuestos, pero bueno, en algún momento se podría dar y está salvaguardado, está contemplado la ley de amparo. Es decir, por ser el juicio de amparo la herramienta a través de la cual contamos con la salvaguarda general de nuestros derechos, debo entender entonces que la ley de amparo es sumamente vasta. Vaya, contempla cualquier supuesto en el que nos podamos encontrar los particulares para la protección de nuestros propios derechos. Entonces, si lo tomamos en consideración, pues entonces ya todo esto está completamente aterrizado dentro de la legislación de amparo. Y lo que no estuviera como tal aterrizado está desarrollado jurisprudencialmente, y además, bueno, tenemos la aplicación supletoria que pudiera llegar a ser necesaria del Código Federal de Procedimientos Civiles. Que es la legislación de aplicación supletoria a la ley de amparo. Código Federal de Procedimientos Civiles. Excelente. Muy bien, Romeo. Oye, pues bueno, hay muchas preguntas. Yo tengo varias dudas, también varias inquietudes. Este tema es sumamente interesante. Si te parece bien, avanzamos para poder desarrollarlo lo mayor posible. Me gustaría que avanzáramos un poquito más dentro del tema. Ya platicamos qué es el amparo, ya platicamos en qué casos procede el juicio de amparo, quién puede hacer valer el juicio de amparo. El amparo como tal, ya marcamos también su diferencia entre el indirecto, el directo, etc. Ahora lo que te quiero plantear es, ¿el amparo lo hacemos valer en contra de una autoridad responsable o en su caso, que también es de las reformas de la ley de amparo, como que muchos todavía le decimos de la nueva ley de amparo, ¿no? Pero bueno, de la ley de amparo vigente, ya también es procedente hacerlo valer en contra de actos de particulares que funjan o emitan actos en carácter de autoridad, ¿cierto? Esto significa entonces que el particular, sea persona física o persona moral, promueve juicio de amparo en contra de una autoridad, que es la que emite el acto, que bueno, creo que eso queda muy claro, ¿no? Toda autoridad que emite un acto es susceptible de ser considerada como parte del juicio de amparo. Pero me gustaría que nos platicaras de la figura de particulares que son considerados como responsables dentro de un juicio de amparo. Sí, digo, esa es una figura como muy interesante. Está también sujeta a reglas, ¿no? Okay. No cualquier... No cualquier particular es considerado como autoridad. Como responsable. Aun cuando pueda emitir un acto que afecte a algún otro particular, pudiera ser un acto que tuviera que reclamarse en vía civil o a lo mejor en vía penal o en vía diferente al juicio de amparo.
los particulares que van a tener el carácter de autoridades responsables para efectos de juicio de amparo, de entrada tienen que emitir actos de tipo unilaterales, tipo los que emite la autoridad, que no están sujetos a la voluntad del tercero afectado y que se deriven de alguna potestad que la ley, de alguna potestad pública que la ley les esté facultando o permitiendo realizar. Entonces, bajo estos criterios tendría que verse el carácter con el que este particular está actuando para determinar qué tan procedente o no es que se le considere autoridad para efectos del juicio de amparo. Bueno, sin embargo, sí me parece como un tema bastante relevante, que tenemos que ser cuidadosos, porque muchas veces también he visto que de repente se abusa un poquito de la cuestión del amparo y decir, no, es que el particular, no siempre, los jueces tienden a analizar correctamente estos elementos y a determinar cuándo un particular pudiera o no tener este carácter. Entonces, no porque yo sea afectado o un particular me viole un derecho, va a ser considerado como autoridad no forzosamente, dentro del juicio de amparo. No forzosamente. Sino que se tienen que reunir estos requisitos contemplados en la propia ley para que así sea. Esto me imagino que es de estudio oficioso al momento de promover el juicio de amparo. Sí, será bueno, la autoridad, perdón, en este caso el juzgado de distrito o el colegiado, o como lo he mencionado también el unitario, el que analice si efectivamente puede ser considerada esta persona como autoridad. Sí, ya determinará pues, si le solicita o no informe con justificación según lo que determine, ¿no? Ok. Romeo, otra pregunta. ¿Por qué nos hemos limitado? Vaya, independientemente de que ya platicamos que los alcances del juicio de amparo son derechos humanos, garantías constitucionales, derechos secundarios, si los podemos plantear así, ¿por qué muchos colegas, por qué la mayoría de abogados nos hemos limitado a plantear en un juicio de amparo la violación al artículo 1º, 8º, 14 y 16 en su caso? ¿Por qué siempre nos vamos a estos artículos como conceptos de violación dentro del juicio de amparo? Yo creo que como abogados tenemos que efectivamente romper estos moldes a los que nos ajustamos tanto, que son verdaderas muletillas de nuestra profesión. Siempre tendemos a hablar de que se violó el 14, se violó el 16, cuando no siempre, por ejemplo, hacemos la distinción entre si estamos hablando de una violación de legalidad que precisa una formalidad de fundamentación o motivación, o si estamos frente a un acto privativo que precisaba del respeto de una garantía de audiencia. Y esta distinción de por qué el 14, por qué el 16, si hablamos del principio de progresividad pues, o de los derechos fundamentales que se desprenden del artículo primero, no explicamos por qué consideramos que una norma general, por ejemplo, es de carácter regresiva, o por qué no está evolucionando en el desarrollo de un derecho humano, por qué esa parte nos afecta, por qué esa falta de progresividad nos afecta, dónde está el daño que estamos sufriendo en un interés jurídico o legítimo. Porque los temas con frecuencia se plantean temas de que una determinada norma debería de interpretarse en un sentido tal o cual, porque eso implicaría no sancionar al particular que está reclamando. Pero eso no forzosamente es así. Si la norma establece una sanción y esa sanción es proporcional y es constitucional, pues no se puede interpretar de una manera distinta a lo que la norma establezca. Yo creo que ese es un aspecto que sí es importante que a veces desarrollar, y que creo que nos falta como esta profundidad, nos falta, pues yo sí lo diría como grave a veces, ese compromiso de ir más allá de lo que son estos derechos, de lo que son estas muletillas. Hablabas de hace un momento también de que iniciáramos de algo que me parece también súper interesante. Ojalá y sigamos teniendo oportunidades es más, hasta te pediría que ahí nos compartieras un poquito de esta experiencia de la tutela judicial efectiva, de la forma en la que lo están abordando, de la forma en la que estás analizando los derechos que se desprenden del artículo 17, que va más allá de tener un tribunal al que puedas acceder a solicitarle justicia. O sea,
Me explicabas ahorita esta forma en la que se puede entender lo que es la impartición de justicia, que decíamos, pues más allá de ir a una oficialía de partes a presentar una demanda, esperar a que te la admitan, que emplacen, contesten y a ver qué se resuelve, ¿no? Esa parte me pareció muy interesante y habla de este compromiso que creo que se tiene que asumir dentro de los que estamos practicando todos los días el derecho. Y te digo, esa parte que me comentabas me pareció muy interesante. Fíjate que sí, estoy completamente de acuerdo. Antes de abordarlo, creo que es muy cierto que tenemos que romper moldes, superar esos paradigmas, esas incluso ya formalidades o hábitos, ¿no? Que nos han inculcado desde la etapa educativa, profesional. Porque si bien la legislación, sin importar el tipo de materia, nos explica y nos da los elementos indispensables de un escrito inicial, no estamos limitados a eso y no es obligatorio tampoco plantearlo de manera tan cuadrada, ¿no? Nos catalogan de cuadrados, eso lo tenemos que reconocer, sí. Cosa que creo que sí somos, pero esto también es parte precisamente de que no nos atrevamos a salirnos de esos esquemas que nos han estipulado y que por lo menos en la cuestión personal, yo te puedo decir que nos ha dado muchos resultados el salirnos, el llegar un poco más allá, ¿no? de lo que habitualmente se hace dentro de este tipo de actos. Con mucho gusto me gustaría abordarlo, pero antes de eso, tanto a las personas que nos ven, tomando en consideración que hay tantas dudas y preguntas y como a ti, pues bueno, me gustaría, si tú estás de acuerdo, el que por el tiempo tengamos que suspender esta plática y podamos retomarla. Vaya, este programa creo que da para sacar 2 o 3 programas adicionales, entonces me encantaría, si tú estás de acuerdo, en que pudiéramos hacer una segunda parte de este programa para abordar el tema, porque todavía nos hace falta mucho por qué platicar. Sí, no, pues será un gusto, un honor siempre poder visitarte, siempre poderme dirigir aquí a tu audiencia y es un gusto. Muchísimas gracias. Entonces, mira, como te mencionaba, hay preguntas, hay otros cuestionamientos que yo quiero que nos ayudes a comprender. Quiero que nos platiques, mejor dicho, sobre tus libros, gracias, etcétera. Sí. Entonces, a todos los que nos siguen, pues bueno, en esta ocasión los invito a que veamos la segunda parte de esta plática sobre juicio de amparo en Derecho para Todos. Vale la pena que agotemos el tema con el maestro Romeo. Y para eso, pues bueno, les ofrezco y les planteo que dividamos este programa en 2 etapas, en el entendido de que durante este segmento, pues bueno, te doy las gracias independientemente de que vamos a continuar. Amigos, todos aquellos que nos ven, me comprometo a que Romeo nos resuelva todas y cada una de las 2 preguntas que nos están llegando. Y pues nos vemos en la siguiente ocasión. Espero que sigan el programa en la siguiente ocasión para que podamos retomar el tema. Ya por último, independientemente de que lo vamos a abordar de nuevo, Romeo, dinos por favor qué obras tenemos allá a la mano y a dónde pueden recurrir todos aquellos que nos siguen para saber un poquito más de esas lecturas. Pues mira, hablábamos ahorita, y es un tema que también tendremos que abordar en la siguiente sesión, hablamos de la suspensión del acto reclamado. A mí es un tema que me parece fundamental, me parece muy importante. Básicamente a veces es tan importante o más que una sentencia de fondo el conseguir la suspensión, la paralización. La evolución que ha tenido esta figura también me parece súper interesante. Yo creo que va a valer la pena abordar. Tuve la oportunidad de estudiar el tema relacionado también con el tema de amparo. Hablábamos de los derechos humanos, de nuestros derechos fundamentales. Tuve la oportunidad también de estudiar esta obra sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está enfocada a la parte de esta que les llaman dogmática, a lo que son los derechos fundamentales previstos. Completamente relacionado con el juicio. Con el tema del que estábamos hablando. Excelente. Pues son las obras ahí que hoy me permito presentarles. ¿Dónde las encontramos, editorial? La editorial es Porrúa. Ok. Pues básicamente la podemos encontrar, afortunadamente, casi en cualquier librería. No sé si se vayan comerciales. Las tiendas de Porrúa, Gandhi, Sótano, cualquiera de estas
venden el libro, incluso se puede conseguir ahora que estamos en la situación por la que estamos atravesando, vía línea y eso. Okay. Que ese es otro tema del que tendremos que abordar en la siguiente sesión. ¿Qué pasa ahorita con la suspensión esta de términos? Lo vamos a platicar precisamente, por eso los invito a que nos sigan en la siguiente emisión del programa. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente entrega de Derecho para Todos. Espero que tengan muy buena tarde y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, hermano.